Que estamos haciendo repasando lo que ocurrió en el día de ayer con las elecciones que tuvieron lugar ayer, elecciones partidistas, primarias, republicanos, demócratas, demócratas, republicanos. Analizábamos anteriormente con una analista demócrata, vamos a hacerlo ahora con un republicano, el periodista Jaime Flores, que es vocero, portavoz del Partido Republicano. Don Jaime, ¿cómo estamos? Muy bien, don Félix, un placer saludarte como siempre. Grato Nos estar contigo en repartimos tu los programa. dones, nos repartimos los dones, gracias, encantado de saludarte. Sí, señor. A ver, Jaime, cuéntanos un poco, hazme un repaso, tu visión de lo que ocurrió en el día de ayer. Hombre, nosotros estamos muy satisfechos. La mayoría de los candidatos que respaldaba al presidente Trump obtuvieron pues sus victorias en estas elecciones primarias. Particularmente en la Florida nos agrada mucho que el congresista Byron Donalds haya tenido pues un triunfo en su elección primaria, además con una ventaja significativa. Lo mismo con la senadora Ashley Moody. Estamos satisfechos con los resultados en la mayoría de los estados. Hemos visto cómo pues aquellos candidatos que tienden hacia la izquierda pues han ganado en algunos lugares, lo que de alguna manera para nosotros pues va a ser mucho más fácil enfrentarlos. Es muy fácil enfrentar a candidatos que están defendiendo la abolición de la policía, de las cárceles, los servicios pues de control de inmigración y fronteras, en fin, todo ese tipo de cosas. Vamos, si te parece, Jaime, hablaste de Muri, senador federal, gana con 67.4%, casi 67.5%. María Elvira Salazar, Distrito 27, arrasó literalmente dentro de la primaria, 81%. Y gobernador, como mencionabas, Donalds, apoyado por el presidente Donald Trump, con un 57.77%. Háblanos de estas tres posiciones, pero pudiéramos ir un poco más allá también. El director financiero y comisionado de Agricultura. Yo tengo por acá los números, pero te dejo que los comentes y de nuevo veas desde el punto de vista de la estructura republicana cómo ven la contienda, cómo se perfila lo que va a ocurrir en noviembre. A ver, nosotros estamos viendo con mucho entusiasmo, además, el hecho de que los números republicanos son significativamente superiores, es decir, estamos hablando en promedio, y Ujú. esto muy a grosso modo, de cerca de 1,5 millones de votos republicanos en algunas de estas contiendas frente a 1,100,000 ciento y tantos mil, es decir, una diferencia de casi el 20% a favor de los republicanos frente a los demócratas. Ujú. Si esto pudiera traspolarse, y lamentablemente no se puede traspolar de esa manera, a las elecciones del 3 de noviembre, podríamos decir que tenemos una ventaja significativa. La ventaja significativa sí la tenemos y esa está claramente demostrada en los números de registro de votantes republicanos que en el caso de la Florida siguen subiendo año tras año, ciclo electoral tras ciclo electoral, para ventaja de nuestros candidatos. No solamente estamos viendo mucho más entusiasmo entre los republicanos, hemos visto cómo nuestros candidatos, pues en una elección que además, dicho sea de paso, Félix, es una elección donde pues la abstención es muy significativa, Ujú. hay muy Ujú. poco en juego y la gente pues dice vamos a esperar a noviembre, que es realmente cuando pues las cosas se pueden definir y es cuando nuestro voto realmente va a ser más significativo. Claro. Me gustaría preguntarte sobre una campaña estatal, de representantes estatal. No sé cuán familiarizado estás con ella específicamente. Bruno Barreiro ha ganado la nominación Distrito 113, pero a mí me sorprendió porque son números apretados. Hay alguien que es un novato de la política, estuvo aquí en el programa precisamente, conversamos con él, que es Fran Lago. Hablamos la diferencia, yo te diría que es un poquito más de un punto. Barreiro con 42.4, Fran Lago 41.10. En un lejano tercer lugar está Tony Díaz, a quien se acusó de haber cambiado de partido, haber sido demócrata, después republicano solamente con un 16%. ¿Cómo ves esa contienda? Haciendo una aclaración, y esta es un comentario muy personal, Sí, realmente pues nosotros no nos inmiscuimos en campañas estatales, pero tratándose de este programa y de este conductor de programa, pues yo voy a hacer mi sí, participación. claro, La claro. verdad es que tengo la impresión de que fue una campaña bastante agresiva, Sí lo fue, demasiado sí lo fue. agresiva.
Y en realidad, pues esto no le conviene a la actividad política. Por Es supuesto. decir, nosotros hemos venido defendiendo que uno puede estar en desacuerdo con las personas, pero no necesariamente tiene que salir a atacarlas y sobre todo no en lo personal. A uno puede que no le gusten ciertas ideas, ciertos programas, ciertas propuestas, pero de ahí a ir a ofender a las personas y llamarlos como en esta campaña, lamentablemente, pues se llamaron unos a los otros, pues realmente no es lo que uno quisiera. En el caso de Bruno Barreiro, pues uno podría decir que a pesar del desgaste de su nombre, es decir, esto en la política va pasando factura con el paso del tiempo, ¿no? Se desempeñó bien. Fueron muy duros los ataques en su contra, lo acusaron de una serie de cosas, pero de todas maneras, pues es bueno saber que al final de cuentas la gente termina dándole ventaja al sentido común. Claro. En el caso, bueno, hablabas de ese desgaste, ¿no? Bruno Barreiro fue comisionado del condado Miami-Dade, inclusive en un momento determinado su esposa también aspiró a una silla en la comisión, perdió en aquel momento. Y la diferencia de que estábamos hablando es de 1.2 entre uno y otro. A mí realmente me sorprendieron esos números. Volviendo a la campaña, vimos el que gana para la campaña demócrata, y te quiero preguntar, te digo el porqué, sobre esto, David Jolly. Y digo esto porque es un ex congresista republicano, abandonó el Partido Republicano, ahora busca regresar al escenario como candidato demócrata, en este caso. Y lo que quería preguntarte, ¿crees que su estrategia más moderada, tal vez centrada en algunos temas como economía, educación, vivienda, costo de vida, existe un lugar para este tipo de personas que tal vez han movido de partido, pero que son mucho más moderados y que puedan ganar pues votos desde el ángulo del Partido Demócrata? A mí me hubiera encantado en mis tiempos de periodista haberle podido haber hecho esa misma pregunta, Félix, al exgobernador Charlie Crist, ¿no? Que tal vez es el más reconocido Correcto. de nuestros políticos de alta envergadura, que ha venido cambiando de partido. Es algo que nuestros votantes Bueno, a no Charlie Crist no perdonan le con mucha funcionó, o sea, facilidad. a Charlie Crist no le funcionó, ¿eh? No, para nada, por Ujú. eso. Yo creo que nuestra gente no tiene mucha facilidad para perdonar esos cambios de partido, ¿no? Sobre todo estos virajes así. Yo fui congresista por un partido y ahora quiero ser congresista por otro. Y me parece que en los tiempos de Donald Trump esto es muchísimo más difícil. Bien, el tema ahora me viene, ya están definidos quiénes son los, antes eran precandidatos, actualmente los candidatos, unos van a representar al Partido Republicano, otros al Partido Demócrata, hablábamos estatalmente, algunas contiendas locales, ¿no? Que, específicamente de Miami-Dade. Pero vamos ahora al país, a la nación. 3 de noviembre hay una elección importante. Normalmente las elecciones estas de medio término, medio mandato, tradicionalmente ha habido una excepción solamente que yo recuerde. Casi siempre el inquilino de la Casa Blanca, el presidente de turno, sea Trump, sea el que sea, suele perder algunas sillas en el Congreso, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja. ¿Cómo ves la situación hoy día, teniendo en cuenta que las encuestas están hablando de una pérdida debido a la crisis que hay con Hormuz en Irán de la aceptación del presidente Trump? A ver, dos cosas, Félix. La primera, nosotros estamos acostumbrados a ganarle a las encuestas, es decir, en todos los procesos electorales en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, pues como director de comunicaciones hispano, tanto con el gobernador Rick Scott como con el senador Rick Scott, como con el presidente Donald Trump, siempre hemos llegado al día de las elecciones perdiendo en las encuestas. Y mira, la casualidad es que hemos ganado esas elecciones, esos procesos electorales significativamente, particularmente este del último año 2024. Nosotros estamos dispuestos además a desafiar a la historia. Estamos empeñados en lograr eso el 3 de noviembre y una de las herramientas valiosísimas que vamos a usar con ese propósito es nuestra convención de medio término, que tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre en el American Airlines Center de la ciudad de Dallas. El propósito de esta convención es justamente levantar los ánimos, el entusiasmo, el interés de la gente en salir a votar y a participar de un proceso electoral importantísimo. Vamos a aprovechar esto no solamente para destacar los éxitos que el presidente Trump ha tenido durante su administración en materia de reducción de impuestos, de reducción de los costos de los medicamentos, de reducción también de los precios de los combustibles, que logró hacerse antes
de que fuera necesario incurrir en esta guerra contra Irán para impedir que ese país pueda tener eventualmente armas nucleares. En fin, hay toda una serie de cosas importantes que han venido sucediendo que tal vez los medios de comunicación no han tenido ningún interés en divulgar, por estar pendientes justamente de divulgar aquello que es negativo. Pero al mismo tiempo, también, tratándose de divulgar aquello que es negativo, nosotros vamos a aprovechar esta convención para abrirle los ojos a la gente en el sentido de qué es lo que quieren los demócratas. Es decir, si el presidente pierde el apoyo de la Cámara y del Senado en las elecciones de noviembre, ¿qué van a ganar los estadounidenses? ¿Se va a resolver el problema de los costos de la gasolina? ¿Se va a resolver el problema de Irán? ¿Se va a resolver algún problema? Ninguno. Por el contrario, porque los demócratas no están proponiendo nada distinto de obstaculizar y de obstruir al presidente en los segundos 2 años de su gestión. No hay ninguna propuesta significativa. Por el contrario, lo que estamos viendo es abolir la policía, desfinanciar a las fuerzas del orden, desfinanciar a ICE, permitir la entrada irrestricta de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos, en fin, toda una serie de cosas por las que la gente votó ya en contra en la elección del 2024. Votamos para tener una frontera controlada, una seguridad clara en nuestros vecindarios, en fin, todo eso. Y los demócratas, o mejor, los extremistas de izquierda que se han apoderado del Partido Demócrata ahora nos vienen proponiendo O sea, justamente ahí lo tú que... estás haciendo una distinción entre extremistas dentro del Partido Demócrata y el demócrata tradicional. A ver, es que yo veo a los demócratas tradicionales con muy poca fuerza. Es decir, ¿dónde están? Porque lo que vimos el fin de semana pasado, cuando tuvimos pues la reunión del Directorio Nacional, de la Dirección Nacional Demócrata, lo que vimos fue todo lo contrario. Es decir, aprobaron una resolución en la que se busca la desfinanciación de la policía, la abolición de ICE, la abolición de las prisiones, toda una serie de propuestas que lamentablemente para nosotros, a mí me gustaba, es el partido al que me opongo, pero me gustaba el Partido Demócrata, me parecía muy interesante ese bipartidismo en los Estados Unidos, esa alternabilidad en el poder, Ujú, pero ujú. es que lo que tenemos hoy dominando el Partido Demócrata sí es absolutamente inaceptable, es decir, eso es a la izquierda de Fidel Castro. Jaime, termino con esto. El voto latino. Siempre, hace años se lleva diciendo que no se gana una elección en los Estados Unidos, sobre todo a nivel presidencial, sin el voto latino. Eso realmente no se ha cumplido. Se ha venido hablando, pero no ha sido así. Vimos en elecciones anteriores que el presidente Trump ganó parte de ese voto latino, inclusive el afroamericano en menor medida, pero también un poco. Hay quien dice que ese apoyo lo ha ido perdiendo, y no tanto por el tema migratorio, sino por el tema de nuevo del bolsillo. Creo que el latino en general en los Estados Unidos, una vez que se hace ciudadano, el tema migratorio sí puede haber una cierta empatía en determinados momentos, pero a fin de cuentas es un estadounidense más que va a votar por los intereses de los Estados Unidos y por la economía y por el bolsillo, por la canasta básica, por el bienestar de su familia, de sus hijos y el propio, ¿no? Creo que en ese aspecto cambia un poco. Pero la pregunta que te quería formular, ¿cómo ves el voto latino? Y aquí en la Florida, me dijiste antes que no querías hablar mucho de temas más regionales o locales. Pero ¿cómo ves el voto latino? ¿Lo ves exactamente en Miami-Dade? Por ejemplo, el voto puertorriqueño en Orlando es mucho más conservador que el voto puertorriqueño de Nueva York. ¿Cómo ves ese voto latino, el comportamiento y aquí en la Florida? A ver, el voto latino, nosotros hemos venido creciendo significativamente en cuanto a voto latino republicano. Antes se daba por descontado que los latinos éramos demócratas y eso ha venido cambiando significativamente por una serie de factores. El primero, que los demócratas nunca nos cumplieron nada de lo que nos prometieron. El segundo, que nos hemos dado cuenta de que nos identificamos mucho más con los valores y principios del Partido Republicano que con los valores y principios del Partido Demócrata. Pero además hay ciertas cosas que nos prometieron que nos han cumplido. Nos prometieron seguridad en nuestros vecindarios y sí, mira, las tasas de criminalidad y de delincuencia han caído muchísimo. En materia migratoria, tienes toda la razón. Cuando pues, uno está legalizado en este país, Ujú. hizo todos sus trámites, consiguió llegar a ser ciudadano, cumpliendo con todo y pagando con todo, pues no ve con muy buenos ojos de que cualquiera pueda llegar aquí sin saber ni de dónde vienen ni a qué vienen. Y no solamente estamos hablando de latinos, de gente de nuestro continente, estamos hablando de Sí, gente claro, que viene claro. de todo el Ujú. mundo. Luego, para los latinos, para nosotros, el tema de la inmigración controlada, legal, responsable es importantísimo. Las cosas en materia económica han venido aumentando para nosotros, mejorando para nosotros desde la primera administración del presidente Trump.
Nunca antes tuvimos tan buenas oportunidades de ser dueños de una vivienda como las tuvimos durante esa administración y las seguimos teniendo. Para nosotros, los salarios también han venido aumentando significativamente como hispanos. Se ha venido manejando mucho más responsable el dinero público y eso nos gusta a nosotros. Ahora, si además de todo eso, tenemos en cuenta, particularmente desde la óptica de Florida, que nunca antes ningún gobierno, ni demócrata ni republicano, había enfrentado tan seriamente y con posibilidades de ponerle fin a esta tragedia los temas de Venezuela y de Cuba. Realmente yo creo que pues tenemos muchas razones para estar muy satisfechos con esta administración y por darle al presidente en la elección de noviembre pues las herramientas y el respaldo que necesita en la Cámara y en el Senado para seguir adelante con todo esto. Porque si el presidente pierde, Félix, el respaldo de la Cámara y el Senado en noviembre, a mí no me sorprendería que Nicolás Maduro regresara a Venezuela. Como tampoco me sorprendería que todo lo que se viene haciendo en Cuba pudiera terminar por agua abajo. Así que pues los demócratas no van a hacer por la libertad de nuestros pueblos y de nuestro continente nada de lo que ya vienen haciendo tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Marco Rubio. Don Jaime, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Te voy a invitar a otro, de todo lo que has dicho, comparto algunos de los puntos de vista. El tema de la vivienda no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, pero vamos, si te parece, a volver a hablar sobre ese tema en otra ocasión. La invitación para poder conversar tú y yo sobre esto. ¿Te parece? Claro que sí, Félix, será siempre un placer. Igualmente, muchísimas gracias.